Buenos días, Chumash para el día viernes, Parashat Vayigash. Ayer vimos cómo el pueblo judío llega a Mitzrayim, pero Jacob está preocupado que no quiere llegar a Goshen con toda la familia sin que esté bien preparado el lugar. Y por eso comienza el Chumash de hoy diciendo: Ve'et Yehuda shalach lefanav el Yosef, lehorot lefanav Goshna. Y a Yehuda envió antes de él a Yosef para indicar un lugar antes que llegase a Goshen. Vayavó arza Goshen, y llegó a la tierra, la región de Goshen. Dice Rashi, lehorot lefanav, que targumó lefanot lo makom ulehorot ech yityashev ba. El simple sentido de esta frase es que para despejar un lugar y para instruir cómo establecerse, porque cuando uno llega a un país nuevo, un lugar nuevo, hay que abrir cuenta bancaria, ¿no? Celular, hay que saber cómo moverse, ¿no? En otras palabras, para ubicarse cuando llega la familia. Lefanav dice antes de él. La expresión significa Kodem sheyagia lesham, antes que llega la familia allá. Un midrash agadá, y un midrash muy bonita, que dice lehorot lefanav letaken lo bet talmud shemisham teitze hora'ah. El Midrash dice que también lo mandó a Yehuda antes para establecer allá una yeshiva, un sitio de estudio, porque un yid, un judío, no puede llegar a un lugar que no tenga donde rezar y donde estudiar. Entonces quería que Yehuda fuese adelante, preparar esto para que cuando llegan ya hay una yeshiva. La importancia de un sitio siempre de estudio de Torah y también de rezar. Vayesor Yosef merkavto vaya likrat Yisrael aviv Goshna. Yosef enganchó su carruaje y subió al encuentro de su padre en Goshen. Vayira elav vayipol al tzavarav vayefch al tzavarav od. Se presentó ante él a ese encuentro de padre e hijo después de 22 años, y echó sobre su cuello y lloró profusamente sobre su cuello. Dice Rashi, Vayesa Yosef merkavto, dice, Hu atzmo asar et asusim lemerkavah, lihizdarez lechavod aviv. Él mismo enganchó los caballos al carruaje, aunque era un melech, una persona tan importante, pero como se trataba del honor de su padre, no mandó a más nadie a hacerlo. A veces uno busca cómo salir de obligaciones. Mira, tú haga esto, pero cuando se trata del padre, es una mitzvah que uno mismo lo hace. Entonces Yosef, siendo el virrey de Egipto, él mismo preparó el caballo para ir a ver su padre. Vayefkal tzavarav od, lashon harbot bechiyah, significa una profusión de llanto, mucho llanto. Vechein kilo al ish yasim od, lashon ribuihu, eino sam alav alilot nosafot al chatav, afkan harbe vehosif bevechi yoter al haragil. Al igual aquí que en el versículo, la palabra od implica aumento. Entonces, no solamente que lloró, dice, sino lloró más, que significa había mucho llanto de este momento tan especial de reencuentro entre padre e hijo. Sin embargo, Jacob no se echó sobre el cuello de Yosef y tampoco lo besó. ¿Por qué? Explica nuestros sabios que porque Jacob en ese momento estaba recitando Shema Israel. Entonces en ese momento no puede interrumpir, y por eso solamente era Yosef que echó sobre su padre.
Vayomer Yisrael Yosef. Y Israel dijo a Yosef, Amutah hapam, esta vez, ahora sí puedo morir. Acharei reoti et paneja ki otcha chai, porque he visto tu cara que todavía estás en vida. Dice Rashi, ¿qué significa Amutah hapam? Es una expresión un poco extraña, que significa esta vez puedo morir, como que esta vez. ¿A qué se refería? Hay algo más profundo aquí. Entonces explica por qué Jacob había pensado que iba a tener dos muertes. La muerte en este mundo y la muerte en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque iban a responsabilizarlo por la muerte de Yosef. Y también él sintió que desde que se apartó de Yosef, entonces Hashem, o sea, la presencia de Hashem, que siempre estaba muy cerca a él, se había distanciado de él. No tenía la comunicación normal de siempre. Entonces para él esto era un señal de algún tipo de, no sé, de distancia de Hashem. Y podría entender que así va a seguir, inclusive cuando se va de este mundo. O sea, una muerte doble. Entonces ahora él dice que voy a morir solamente una vez. ¿Por qué? Porque vio su cara y ya vio que no era lo que él pensaba. Por eso dice Amutah hapam, ¿no? Como que una vez y no dos veces. Vayomer Yosef el achav el bet aviv e'ele ve'agida lefaro ve'omra elav achai ubet avi asher be'eretz Kenan bo elai. Y Yosef dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y anunciaré al faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. O sea, informarle a Paró que su familia llegó, porque se sabía que iban a llegar, pero que ya había llegado. ואנשים רועי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו. Los hermanos de Yosef, o sea, les contó que son pastores de ovejas, ya que siempre fueron hombres de ganado, a sus rebaños y a sus ganados, así como todo lo que posean, han traído consigo. Yosef tenía una intención muy particular en poner énfasis sobre este punto, como vamos a ver. Porque Yosef no quería que Paró vaya a reclutarlos para el ejército. Porque eran hombres grandes y gente fuerte. Entonces, si viene, puede decir, oye, eso es perfecto, aquí tengo, o sea, unos combatientes. No, entonces le empezó a decir que tienen ganado, y ellos, eso es su trabajo, y eso es lo que conocen de hacer. Y sucederá que cuando el faraón llame a ustedes y diga cuál es su oficio, o sea, Yosef está preparando a sus hermanos de la conversación con Paró. Amartem y dirán, Anshei mikneh hayu avadecha minureinu va'ad ata. גם אנחנו, גם אבותינו, בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים קורא רועי צאן. Dile a Paró que hombres de ganado han sido sus siervos desde nuestra juventud. Y hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, o sea, esto es lo que nosotros conocemos. Entonces, de nuevo, ya vemos que lo está como preparando para esta conversación. Explica Rashi, y la tierra de Goshen, donde ellos vivían, donde él apartó para ellos, dice, y esa tierra es necesaria para ustedes, ya que es tierra de pastura, y cuando le digan al faraón que ustedes no son diestros de ninguna otra tarea, los alejará de donde él vive y los asentará allá. Otra intención que que Yosef tenía en hablar del ganado y que son pastores, para que tengan esa zona
y que sean apartados, que no diga, mira, vente a vivir aquí en el capital, entre la gente, no. Entonces, Yosef preparó a sus hermanos para que Paró acepte su propuesta de mandar a su familia a esta zona. Vayavó Yosef, vayaged le Paró, y Yosef vino y lo anunció al Paró, vayomer avi va'achai v'tzonam uv'karam v'chol asher lahem bao me'eretz Kenan v'hinam be'eretz Goshen. Mi padre y mis hermanos con sus rebaños y sus reses y toda su propiedad han venido de la tierra de Kenan, y he aquí que están en la región de Goshen. Umiktzei echav lakach chamisha anashim vayatzigem lefnei Paró. Y de una parte de sus hermanos tomó 5 de ellos y los presentó ante el faraón. Explica Rashi qué quiere decir que agarró una parte de sus hermanos. Entonces dice, él agarró entre los que se veían inferiores de fuerza y no daban la apariencia de ser fuertes. Porque si veía que eran fuertes, entonces los iba a utilizar como guerreros para él. Y los menos fuertes, ¿quiénes eran? Dice Rubén, Shimón, Leví, Isachar, Benjamín. Los mismos cuyos nombres no repitió Moshe al bendecirlos. En final de la Torá no se repiten los nombres de estos 5 tribus. Pero Moshe sí repitió el nombre de los que eran fuertes. Como dice, y esto es para Judá, escucho, oh Eterno, la voz de Yehudá, 2 veces Yehudá. Y de Gad dijo, bendito aquel que ensancha a Gad. Y de Naftalí dijo, Naftalí es saciado de deseo. Y de Dan dijo, Dan es cochoro del león. Cada uno de ellos, cuando Moshe los bendice, menciona su nombre 2 veces. Y lo mismo a Zebulun y Asher. Y esta es la versión citada en el Midrash Bereshit Rabbah, el cual es un conjunto de interpretaciones agádicas a la Torah escrito en la tierra de Israel. Pero hay otra explicación que viene del Talmud Bavli, del Talmud babilónico, que aquellos cuyos nombres Moshe repitió eran los más débiles. Y fue a estos que llevó ante el faraón, y en cuanto a Judá, cuyo nombre fue repetido, Moshe no lo repitió porque fuera débil, sino por otra razón citada en el Tratado Baba Kama. En otras palabras, hay una discusión quiénes eran los hermanos que Yosef presentó ante el faraón. Pero la idea es, independientemente de cuáles hermanos fueron, porque todos eran fuertes. Fíjate que según una versión, Shimón y Leví están entre los débiles. Shimón y Leví acabaron con toda la ciudad de Shechem. y esos son los débiles, ¿no? Entonces, el que seguramente no es débil es Yehudá. Yehudá seguramente es fuerte. Entonces, realmente la debilidad o la fuerza es más la apariencia, pero todos eran muy fuertes. Como también vimos que cuando entraron a Mitzrayim originalmente entraron por diferentes puertas, y ahí Rashi nos explicó porque todos eran fuertes y notablemente, entonces entrar 10 personas así hubiera llamado la atención y además que es mal de ojo. Vayomer Paró el Achav, y entonces Paró le preguntó a los hermanos, Mama Sechem, ¿cuál es su oficio? Vayomer Paró ro'et son avadeja gam anachnu gam avotenu. Somos pastores de ganado, nosotros y nuestros antepasados. Vayomru el Paró lagur ba'aretz banu ki ein mireh latzon asher lavadeja ki chaved ha'ra'av beretz Kenan ve'ata yeshvun avadeja beretz Goshen.
y dijeron al faraón, para morar temporalmente en esta tierra hemos venido, temporalmente, porque el judío quiere regresar a Eretz Israel, porque no hay pastura para los rebaños de tus siervos, pues grave es el hambre en la tierra de Canaán. Y ahora, por favor, permite que tus siervos se asienten en la tierra de Goshen. Vayomer Paró el Yosef lemor. Paró le dijo a Yosef diciendo, Avija veajeja ba'u eleja. Tus hermanos y tu padre y tus hermanos han venido a ti, a la tierra de Mitzrayim, Eretz Mitzrayim lefaneja y bemeitav haaretz hoshevet avija veajeja yeshvu beretz Goshen ve'im yadata ve'yesh ba manshei chayil ve'samtam sarei mikneh al asheli. Dijo una invitación abierta, que toda la tierra de Mitzrayim está delante de ti, en lo mejor de la tierra has de asentar a tu familia, tu padre y tus hermanos, que asientan en la tierra de Goshen. Y si sabes que entre ellos hay hombres fuertes, entonces nómbralos mayorales de ganado sobre lo que me pertenece. O sea, quisiera yo aprovechar de la buena mano de obra. Vayave Yosef et Yaakov aviv vayamideu lefnei Paró vayivarech Yaakov et Paró. Luego Yosef trajo a su padre, a Jacob, ante el faraón, y Jacob saludó al faraón. Dice Rashi, Vayivarech lo saludó, tal como suelen hacer todos los que se presentan ante un rey cuando vienen pocas veces, ¿no? Es como saludar en este caso. Vayomer Paró el Jacob, Kama yemei shnei chayecha. Paró le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tiene? Vayomer Jacob le respondió el Paró al faraón, Yemei shnei migurai shloshim u'me'at shana. Los días de mi vida son 130 años. Me'at veraim hayu yemei shnei chayai velo hisigu et yemei shnei chayei avotai bimei migureihem. Y dice que pocos y malos han sido los días de mi vida y no han alcanzado los días de la vida de mis padres. Vayivarech Yaakov et Paró vayetzem lefnei Paró. Jacob bendijo al faraón y se retiró de la presencia del faraón. Es interesante que en la Torá tienes dos veces Vayivarech Yaakov et Paró. La primera vez, Rashi explica, no es una bendición, es un saludo. Porque antes de venir ante un rey hay que saludarlo. La segunda vez sí era una brajá. Y esta brajá fue una brajá muy especial. Entonces dice, así es la costumbre de todos los que despiden de la presencia de los príncipes. Los bendicen y piden su permiso para retirarse. ¿Y con qué bendición lo bendijo? La bendición fue que el Nilo ascendiera desbordando hacia sus pies, porque Mitzrayim no absorbe el agua que necesita de la lluvia, sino que el Nilo se desborda y lo riega. Y a partir de la bendición que Jacob le dio al faraón, cada vez que Paró iba al Nilo, entonces el Nilo como que venía hacia él y regaba la tierra. Eso era la brajá que Jacob le dio a Paró. Con eso se termina el Jumash de hoy.